nombre es Jaime Rey Albornoz, soy un abuelito de 58 años, felizmente casado hace 40. Tengo 3 hijas y un hijo, con hogares estables y donde hemos sido muy bendecidos. Nací en una familia católica, soy el tercero de 8 hermanos. Tuve un padre responsable y ejemplar. Hoy en día tiene casi 85 años. Tuve tía monja incluida. Dentro de mi juventud fue muy inquieto espiritualmente. Me eduqué en un colegio de jesuitas en San Bartolomé de la Merced originalmente. De ahí estuve 3 años en el seminario. En el seminario aprendí que no era lo que yo buscaba. Y estuve 1 año después en una secta esotérica, llamada Instituto de la Fraternidad Cósmica, donde logré ciertos niveles de paz y espiritualidad muy importantes. Ahí conocí la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocidos como mormones, donde participé por más de 35 años, de los cuales estuve en posiciones de liderazgo como obispo varios años y otras cosas importantes. Hasta que llegó a mi vida el libro de Urantia. El libro de Urantia es un libro que me cambió completamente la vida y la vida de mi familia. Y por esa razón, en el día de hoy, quiero contarles un poquito de cuál es el propósito de esta charla. ¿Por qué y para quién hago esta presentación? Básicamente la hago porque el libro de Urantia, que es el nombre cósmico de la Tierra, es un libro que atrae muchas personas, porque ¿quién es nuestro auditorio? ¿A quién va dirigido ese libro? Ese libro va dirigido a personas con inquietudes espirituales, a personas religiosas, teólogos, filósofos, sociólogos, científicos, buscadores de la verdad, incluso todos los curiosos esotéricos, básicamente todo tipo de personas con tendencias espirituales. Sin embargo, el libro de Urantia es un libro que ha sido dado en este momento, pero que no es para esta generación. Por lo cual es muy importante que aclaremos que nuestras mentes no están preparadas para comprenderlo, al principio sobre todo. Entonces, la gente cuando llega al prólogo, en general no pasa de ahí. Lo ven como algo muy difícil, como algo muy complicado, y realmente no lo es, sino hay que hacer una introducción. Es un libro que necesita una guía para su comienzo, y después ya lo van a empezar a amar y no lo van a querer soltar. Básicamente, el libro de Urantia está dividido en 4 libros, ¿sí? Ustedes lo pueden ver ahí, es un libro grande, es un libro que tiene 2100 páginas, y es la última revelación que ha sido dada en la Tierra. Cuando nos metemos en el tema de revelación, yo quisiera, para tener un marco conceptual, irme a una definición que se las voy a comentar textualmente, como aparece en internet, que dice: en religión y teología, la revelación divina consiste en revelar, descubrir o hacer algo obvio a través de una comunicación activa o pasiva con alguna entidad sobrenatural. Ojo con este tema, sobrenatural. Se cree que la revelación puede originarse directamente a partir de una deidad, o sea, que venga de Dios, o a través de un agente de la misma, como un ángel. A quien ha experimentado este tipo de comunicación divina se le suele llamar profeta. Esa es la definición que aparece en internet, en Wikipedia, y quiero referirme para tener un concepto del tema que es revelación. Básicamente, en el libro de Urantia se nos está dando una información que simple y sencillamente no existía en la Tierra, no la teníamos en forma previa, y viene dividido en 4 libros muy interesantes. El primero se llama El Universo Central y los Superuniversos. Nos va a hablar básicamente acerca de las deidades, acerca de la Trinidad, que es un tema que hemos escuchado muchísimo pero que realmente poco conocemos. Nos habla de la primera unidad familiar, y es algo que quiero que entendamos, la grandeza de lo que es la Trinidad. Nos habla de los dones con que esa Trinidad nos bendice y cómo contribuyen a nuestra entidad eterna, a nuestra identidad eterna. Nos habla de todo lo que es la estructura cósmica, de las huestes celestiales. Es muy importante este libro porque en esta primera parte nos explican el organigrama, por así llamarlo, del universo. Nos dicen cómo está conformado. Cuando ustedes llegan a una empresa, si ustedes no tienen un organigrama para saber cómo se esquematiza la empresa, qué hace cada función, qué quiere decir cada cargo, les va a ser muy difícil entender cuál es la proyección de uno dentro de esa empresa. Igual sucede para nosotros cuando estamos
en la Tierra, o en Urantia, como se denomina cósmicamente, si nosotros no tenemos una claridad conceptual de cómo es el universo, de cómo es su estructura, de en dónde estamos y para dónde vamos, nos va a ser muy difícil poder comprender estos conceptos. En el libro número 2 nos habla del universo local. El universo local fue creado por Miguel de Nevadón, conocido por nosotros como Jesucristo. Nos habla también de nuestra familia eterna, nos aclara quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, nos habla de nuestra Madre Celestial. Es un concepto que va a cambiar sus vidas definitivamente. A partir de este momento, ustedes nunca serán las mismas personas, porque van a tener una relación de amor con Dios, de amor con sus padres, que los va a transformar. Nos habla de las huestes celestiales en los universos locales, de cómo se implanta la vida en los mundos, que es algo que nos desmitifica todas las historias que tenemos, nos enseña cómo se crean los mundos, cómo es el tema de la evolución dirigida por los dioses, específicamente cómo evolucionamos los mortales. La misma nos habla de la estructura cósmica dentro del universo local y su administración, que podamos comprender también cómo se administra esto. Nos habla de las huestes seráficas, el tema de los ángeles, que se presta para especular tanto. Nos habla de los mundos de estancia, que son los mundos donde nosotros resucitamos realmente, para que aprendamos acerca de los mundos habitados. Hasta aquí quiero contarles que en el superuniverso, en esta revelación, se nos habla de más de 7 billones de planetas habitados, y en nuestro universo local, lo creado por nuestro Padre Jesús, Miguel de Nevadón, estamos hablando de 10 millones de planetas habitados. Después el libro número 3 es apasionante, es la historia de Urantia. Quiero, para que tengamos un marco cronológico, hablarles que mientras que en las escrituras tradicionales, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, tenemos máximo una historia de 6.000 años registrada, en el libro de Urantia se nos habla de 1.000.000 de años de historia. Total que ya se podrán imaginar lo que vamos a tener de contenido. Nos habla adicionalmente de realmente quién fue la primera familia humana, del tema de las razas de color, nos habla del príncipe planetario, quién era realmente el gobernante de este mundo. Vamos a escuchar un poquito la historia verdadera de la rebelión de Lucifer, que tenemos algunos destellos, algunas partecitas en el Antiguo Testamento, pero es muy poco lo que sabemos. Se va a hacer una revisión y un análisis del origen real de las religiones, de dónde salen toda esa cantidad de religiones que hoy tenemos. Nos van a contar de un tema que es maravilloso y que muy poco conocemos, que es el tema de los ajustadores del pensamiento, un pedacito del Padre que mora en nosotros. Se nos va a contar un poquito acerca de los ángeles de la guarda, se nos va a contar de otras deidades, entonces se nos va a informar acerca de las reglas que tuvo que tener Miguel de Nevadón, o sea Jesucristo, para venir a la tierra, y todo lo que en general hemos tenido como tradiciones y como escrituras. Se nos van a hacer las correcciones y los ajustes de los cambios que se han hecho a través del tiempo. Para terminar, y el postre, el plato fuerte del libro, tenemos la vida y las enseñanzas de Jesús. Aquí nos cuenta la historia, que en la escritura se llama el auto-otorgamiento, como un Dios se hace hombre y viene a vivir con nosotros para revelarnos al Padre. Jesús de Nazaret es este hombre del que estamos hablando, y nos da toda la información previa a venir, durante toda su vida y después de resucitar. Como una diferencia abismal en las escrituras conocidas como la Biblia y algunos tipos de escrituras, se nos habla del nacimiento de Jesús, se nos habla de su vida al templo, a los 12 años, y después de su vida pública y muerte. Aquí vamos a tener toda la vida de Jesucristo. Vamos a ver su niñez, vamos a ver su juventud, vamos a aprender cómo un joven de apenas 14 años queda huérfano cuando su padre José muere en un accidente de construcción en el palacio de Herodes, y queda al frente de su familia con María embarazada y con 5 hermanos. Vamos a ver las luchas, vamos a aprender a amarlo y a entender por qué él sí realmente nos comprende, porque él luchó también, él tuvo que tener todas las vivencias que tenemos nosotros como humanos y como mortales, y eso va a hacer que nuestra relación también se acerque muchísimo a él. Entonces, con esta información, ya saben ustedes de qué va a tratar el libro de Urantia. Ahora, en la segunda parte, me voy a referir al prólogo. Vamos a profundizar un poquito el tema conceptual sobre los diferentes aspectos que toca el prólogo, y después ustedes podrán estudiarlo tranquilamente solo.
Vamos a entrar al tema de la introducción al prólogo del libro y me voy a referir a algunos conceptos que nosotros vamos a encontrar. Lo primero que quiero aclararles a ustedes es que Urantia no es ni pretende ser una religión. Todo lo contrario. Tratamos de ser totalmente abiertos a todo tipo de personas. De hecho, es la primera vez en mi vida que encuentro un texto que enseñe que se debe conocer varias religiones. Ojalá no una ni dos, sino varias. Entonces, vamos a iniciar con el concepto de la Trinidad. La Trinidad es la primera unidad familiar. Y aquí quiero que tengamos claro algo que los va a sacudir. Y de una vez quiero prevenirlos. Nosotros hemos estado acostumbrados a oír de la Trinidad, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, pero nunca se nos ha explicado realmente cómo es este tema. Entonces quiero que veamos la parte conceptual. Un padre no puede ser padre sin hijos. Entonces el padre, en su primera creación, lo que hace es crear a su hijo. Pero su hijo no es hijo, es hija, es su compañera eterna. Entonces lo que nosotros conocemos como el Hijo de la Trinidad, debemos entender dos cosas. No es Jesucristo, o sea, no es ese hijo que a nosotros nos habían enseñado que era el Hijo de la Trinidad, sino es la compañera de él. Ellos dos tienen un hijo, que es el Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad, que es el Dios de acción. Entonces, a partir de este momento los vamos a conocer como el Padre, primera fuente y centro, el Hijo, segunda fuente y centro, y el Espíritu Santo, tercera fuente y centro. De hecho, ustedes van a encontrar que el logo nuestro de los tres círculos concéntricos es el símbolo de la Trinidad y es la bandera de Miguel de Nevadón sobre un fondo blanco con los tres círculos concéntricos azules. Adicionalmente, el Padre nos da un don que es único y que es lo que hace la diferencia en que nosotros podamos ser personas o no lo seamos. Si hiciéramos un análisis atómico de nuestra composición molecular, de nuestra composición atómica, nos vamos a encontrar que eventualmente podemos tener los mismos átomos de una piedra, la misma calidad, o sea, finalmente todos funcionamos por el carbono, tenemos oxígeno, hidrógeno, una cantidad de elementos químicos, pero lo que hace que nosotros seamos una persona es un don denominado personalidad que única y exclusivamente otorga el Padre Celestial. El Hijo, o sea, la compañera del Padre, nos otorga el Espíritu. Y esto es muy importante porque lo vamos a ver dentro del proceso. Nosotros hoy somos seres materiales. Cuando resucitemos vamos a tener un estado intermedio. Vamos a ser seres morontiales, que es un estado que no somos ni espirituales ni materiales, pero ya vamos acercándonos más hacia la parte espiritual. Y por último nos convertimos en espíritus. Vamos desarrollándonos hasta que llegamos al espíritu de tercer nivel. Después el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da otro don que es único y que lo vamos a estudiar más adelante cuando veamos la identidad eterna. El Espíritu Santo nos da la mente. Es algo que solo Él nos puede dar. Bueno, vamos a entrar en el tema de nuestra identidad eterna. Con nuestro camarógrafo y gestor de esta idea, para quien quiero dar los créditos del señor Ariel Burgos, trabajamos muchísimo sobre cómo encontrar una forma de graficarles este tema. Buscamos muñecos de todos los tipos y un día recordé que yo había traído en alguno de los viajes una matrushka, ¿sí? Que es la que vamos a utilizar para el ejemplo, que es una artesanía rusa, que es muy bonita y que vamos a usar para el ejemplo. El primer elemento que tenemos nosotros, decíamos que compone nuestra identidad eterna, es la personalidad, un don que solo nos puede dar el Padre Celestial. Después de que tenemos la personalidad, entonces, esa es la primera fuente y centro, nos da la personalidad. La segunda fuente y centro, que es el Hijo, nos da el Espíritu. El Espíritu lo vamos a colocar, esa personalidad la vamos a ir colocando aquí para que vayamos entendiendo, conforme al segundo elemento eterno. Después la tercera fuente y centro nos da otro elemento adicional a nuestra identidad eterna, que es la mente. Ojo, no estoy hablando del cerebro, estoy hablando de la mente, esa capacidad de procesar información, que es un don que viene de la tercera fuente y centro, conocido por nosotros como Espíritu Santo. Después de que tenemos estos tres elementos, entonces el Padre vuelve y nos da otro don, nos da un pedacito de Él, que va a morar en nuestra mente, que lo vamos a conocer como el ajustador de pensamiento. El ajustador de pensamiento tiene tres propósitos, que quiero que los tengamos bien claros.
El primer propósito del ajustador de pensamiento es que logremos una comunicación directa con nuestro Padre, con nuestro Creador. Nosotros no necesitamos intermediarios, ni religiones, ni iglesias, ni ministros, ni a nadie para comunicarnos con nuestro Papá, porque Él nos ha puesto un fragmento de Él que mora en nuestra mente. Entonces ese ajustador de pensamiento nos va a guiar, si nosotros se lo permitimos, a través de toda nuestra carrera eterna. Después de eso, el segundo propósito es espiritualizar nuestra mente, es empezarnos a apreciar los valores de relevancia eterna. Y por último, nos va a llevar de regreso al paraíso. Esos dos últimos elementos, la mente y el ajustador de pensamiento, desarrollan en nosotros una identidad, ojo con esto, eterna, un elemento que nosotros hemos conocido como alma, un alma morontial. Esto ya es un elemento que ya no es material sino morontial y que va a trascender eternamente con nosotros. Hasta aquí tenemos nosotros parte de la identidad eterna, ¿verdad? Dijimos que teníamos personalidad otorgada por el Padre, espíritu otorgado por el Hijo, tenemos mente otorgada por el Espíritu Santo y ajustador de pensamiento otorgado de nuevo por el Padre, y que la mente y el ajustador de pensamiento forman y desarrollan dentro de nosotros el alma morontial. Ahora, todos estos elementos van empaquetados, por así decirlo, en un mecanismo electroquímico que nosotros conocemos como cuerpo físico. Y esta es nuestra identidad eterna. Quiero que tengan algo claro. Cuando nosotros morimos, lo único que pasa es que cambiamos el forro, pero los elementos básicos que constituyen nuestra identidad eterna continuarán por siempre y seremos únicos, no hay dos iguales. Espero que con este ejemplo les haya quedado en una forma gráfica lo que constituye la identidad eterna. Ahora vamos a entrar entonces con las características de la deidad, características de los dioses. Y vamos a encontrar una serie de palabras que nos van a parecer raras: estática, potencial, asociativa, creador, evolutiva, suprema y última. Y quiero aclarárselas para que cuando se las encuentren no les suene tan raro. ¿Qué quiere decir que Dios tiene una característica estática? Quiere decir que dentro de Él está todo autocontenido, todo ese potencial que Él tiene para hacer cosas, para crear, para existir, para todo está dentro de Él mismo. El hecho de que sea potencial, pues Dios es autoevolutivo. ¿En qué sentido? En el sentido en que Él es expansivo, Él puede extenderse, crear. De hecho, el universo es infinito. De hecho, el universo sigue creciendo y sigue creándose en todo momento. Es asociativa porque se va personalizando. Lo vamos a ver ahora que veamos cómo llega Él a nosotros, y lo vamos a ver cómo es divinamente fraternal. ¿Por qué fraternal? Porque nosotros somos hermanos. Creadora, porque es distributiva. Cuando Dios crea, ¿sí?, deidades intermedias, antes de llegar a nosotros, que somos la creación más pequeña, a los seres materiales evolucionarios, pues Él distribuye todo su amor y distribuye todas las características y nos va revelando poco a poco esa capacidad creadora. Evolutiva. A ver, Dios tiene una característica que es autoexpansiva, y eso lo vamos a ver cada vez en la forma que Él crea criaturas. Cuando veamos las creaciones, la cantidad de creaciones, cuando entendamos cómo funciona el universo, cómo es la estructura, nos vamos a dar cuenta que se necesitan administradores y que se necesitan diferentes tipos de criaturas, diferentes tipos de niveles de creaciones, y vamos a ver cómo hay diferentes tipos de deidades también. Vemos dos conceptos: el concepto de Dios el Supremo y el concepto último, que es una deidad experiencial. Ojo con esto, que es una deidad que necesita de la experiencia, que poco a poco, por una relación criatura-creador, va logrando, va absorbiendo esa experiencia y se va expandiendo. De la misma forma, el último, que es una deidad que está autoproyectada para las creaciones exteriores que trascienden tiempo y espacio. Ya, cuando veamos estos otros conceptos, lo vamos a aclarar un poquito más. Hay dos palabritas que nos vamos a encontrar todo el tiempo: existencial y experiencial. Ese existencial, ¿cómo se los puedo definir? Nosotros tenemos ciertas frases, como por ejemplo, que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento por existir, por antigüedad, llamémoslo así, y tenemos un conocimiento diferente por experiencia. Yo puedo saber lo que es ser un médico, sin embargo, yo no sé
No puedo sentirme como un médico hasta que yo no sea médico, hasta que yo no esté al frente de un paciente, hasta que yo no pueda percibir el sentimiento, el dolor de alguien, lo que es una cirugía, lo que es poder sanarla. Ese conocimiento de la experiencia únicamente me lo da una vivencia puntual, mientras que el otro me lo da la antigüedad. Entonces, es importante porque la experiencia de Dios es infinita. Todo el tiempo está expandiéndose y expandiéndose, a pesar de que por haber estado siempre, pues tiene un conocimiento infinito. Hay otro término que es muy importante que debemos familiarizarnos, que es absoluto, que nunca lo hemos oído. Un ser absoluto es un ser que no tiene ni principio ni fin. Ojo, que trasciende el tiempo y el espacio. En la medida que avancemos nosotros en este tema, nos vamos a dar cuenta de lo que es el tiempo. El tiempo no es sino una secuencia de hechos, es una manera de medir hechos. ¿Sí? Si nosotros fuéramos eternos, pues no necesitamos medir hechos, sino simplemente tenemos una perspectiva eterna de nuestras vidas. Entonces, vamos a ver lo que es trascender el tiempo y el espacio y empezar a entender estos conceptos. Otro concepto que es muy importante que entendamos es la realidad. Real es lo que existe. ¿Sí? Esto es real, esto ya existe. Es una figura que está. Sin embargo, antes de existir, antes de ser creada, era potencial. Entonces, ojo porque aparece que es el potencial, es la capacidad de crecimiento, la capacidad de hacer cosas, la capacidad de expresarse, que no ha sido revelada. Entonces los dioses tienen un potencial, pues, ya se imaginan ustedes, de dioses para hacer cualquier cosa. Entonces para nosotros, cada vez que nos hablen de realidad es algo que ha sido creado y el potencial es la posibilidad de hacer algo. Vemos después otra palabra que a veces no es muy clara, que es el tema del absoluto. En el libro la definen como existencia de la eternidad. Sin embargo, yo quiero dar una definición de pronto un poquito más sencilla. ¿Sí? Cuando hablamos de absoluto, imagínense la totalidad de eso. ¿Sí? Yo les dijera a ustedes que en este cuarto vamos a medir el espacio. Yo les digo la totalidad del espacio, el absoluto de este cuarto es todo el espacio que hay. ¿Sí? Cuando estemos hablando de partes, hablamos de partecitas. La totalidad, entonces, es el absoluto del cuarto. Subabsoluto son realidades relativas, tanto del tiempo como de la eternidad, o sea que no implican la totalidad sino partes. Y por último vemos dos palabritas que son muy importantes también, que es personal e impersonal. Personal pues es una persona, y nosotros tenemos un problema conceptual, y es que siempre queremos relacionar persona con cuerpo. Nosotros queremos relacionar persona con corporeidad, y vamos a empezar a aprender que hay personas sin cuerpo. ¿Sí? Entonces tenemos que quitarnos esos moldes de la cabeza y aprender que hay cosas que son impersonales y cosas que son personales, o seres que son personales, ¿sí? Y no necesariamente quiere decir que tengan cuerpos. Los espíritus rectores son la máxima creación, la más alta que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Dios de acción. El Padre y el Hijo hacen planes y el Espíritu Santo es el ejecutor, el Dios de acción. La primera creación, los seres de mayor importancia administrativa en toda la creación, son los 7 espíritus rectores. Esos espíritus rectores tienen unas características muy importantes. Y es, primero, tengamos claro que son las personalidades primarias del Espíritu Santo y que es el agotamiento. ¿Por qué son 7? Porque es el agotamiento de las posibilidades matemáticas que tienen las 3 deidades. Vamos a ver por qué. Y de paso vamos a entender por qué en el universo el número 7 lo vemos repetido. Y es fundamental en la organización administrativa porque no hay sino 7 posibilidades, matemáticamente hablando. La primera, el Padre Universal. La segunda, el Hijo Eterno. La tercera, el Espíritu Santo. Después tenemos la combinación del Padre y el Hijo. Después tenemos la combinación del Padre y el Espíritu. Después la combinación del Hijo y el Espíritu, y después los 3 seres, o la Trinidad, o sea, Padre, Hijo y Espíritu. Si ustedes se ponen a hacer ejercicios o cuentas, no existe ninguna otra posibilidad matemática, solo esas 7. Entonces, cada uno de los espíritus rectores tiene unas características. El número 1 tiene las características del Padre, el número 2 las características del Hijo, el número 3 las características del Espíritu Santo, y así sucesivamente hasta el séptimo, que tiene las características de la Trinidad, la suma de los 3. Otro tema que van a encontrar ustedes es el tema de los absolutos, los 7 absolutos coordinados también,
Y ojo porque vamos a tocar un tema muy importante que es el tema de las gravedades. ¿Cuáles son esos 7 absolutos? El primer absoluto, o sea, la totalidad, es la primera fuente y centro, ¿sí? De donde viene todo, Dios Padre. El segundo absoluto, la segunda fuente y centro. ¿Por qué? Porque es la totalidad del Espíritu, que es el Hijo. El tercer absoluto, es la tercera fuente y centro, que es el Espíritu Santo, o sea, todo lo que tenga que ver con mente universal, inteligencia, viene de esa totalidad, que es la tercera fuente y centro, pues es el tercer absoluto. Después viene el cuarto absoluto, que es la isla paraíso. Quiero que de una vez se familiaricen con este tema. De la isla paraíso es de donde se origina la materia. Todo lo material viene de la totalidad de la creación y del origen de la creación, que es el paraíso. Después de esto encontramos 3 absolutos más. El absoluto de la deidad, para que ustedes no se enreden en su cabeza, es la totalidad de las deidades. O sea, si lo pudiéramos resumir, se originaría en el Padre, porque del Padre viene todo. Y cuando hablamos de deidades, que son deidades derivadas del Padre, pues la totalidad de las deidades es el absoluto de deidad. Después viene el absoluto universal, que es cuando hablamos de las creaciones materiales o físicas. Cuando hablamos de todo lo que hay y lo que se está haciendo, esa sería la totalidad, el absoluto del universo. Y por último, el absoluto no cualificado. Cuando hablemos del absoluto no cualificado, yo quiero que ustedes se imaginen una bodega gigantesca de materiales, de materias primas, donde está todo lo que no conocemos, el absoluto, la totalidad de todas las cosas que un día van a ser realidad, o sea, que van a ser creadas. En ese absoluto no cualificado está el potencial de toda la creación, de todas las cosas. Entonces, así nunca se van a enredar ustedes con los absolutos. Entonces, absoluto de la deidad, totalidad de los dioses, absoluto universal, totalidad del universo. El universo en expansión, todo es el absoluto. Y el no cualificado es el potencial. Allá esa bodeguita que tiene Dios, donde están todas las posibilidades de creación de N cosas. Es el absoluto no cualificado, que todavía no nos han contado. Cuando hablamos de las deidades, nos encontramos que aparte de la Trinidad, hay una jerarquía de dioses para poder administrar todo este tema, ¿sí? Y hay un temita que posteriormente ustedes van a encontrar, y se lo vamos a hacer llegar, que es un cuadro del universo maestro, o sea, cómo son las creaciones, cómo es el paraíso, qué es todo lo que hay a partir del paraíso. Quiero que tengan presente que hay 3 niveles de deidades. La primera lo conocemos como Dios del sceptro. Es la forma en que el Padre llega desde su presencia misma hasta nosotros, las creaciones materiales más insignificantes, si podemos llamar en el espacio. Entonces, el primero es el Padre, el segundo es el Hijo, el tercero es el Espíritu Santo. Después aparece el cuarto, que es un Dios para nosotros desconocido, que es Dios el Supremo. Dios el Supremo es un Dios que tiene 2 características. Es emergente, o sea, no está acabado de crear. Él está acumulando experiencias y genera una retroalimentación con todos los seres mortales evolutivos como nosotros, que le vamos transmitiendo todas esas experiencias. En la medida que ustedes viven algo, que yo vivo algo, yo le transmito eso a Dios el Supremo, y Dios el Supremo está absorbiendo toda esa información y expandiéndose en crecimiento. Entonces es el cúmulo de la experiencia, Dios el Supremo, y opera específicamente en el universo maestro. El universo maestro está compuesto, lo van a ver ustedes más adelante, por el paraíso, por los 3 circuitos de los mundos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por el universo central de Jabona, que es un universo que tiene 1000 millones de planetas habitados perfectos, a diferencia, ese no fue evolucionario, fue creado desde el principio, y después tiene los 7 superuniversos, donde nosotros somos uno. Entonces, ese Dios el Supremo opera ahí, en el universo central, lo conocemos como el universo central. Después de Dios el Supremo, están los creadores supremos, y los creadores supremos, que son quienes crean los dioses de acción, los que ejecutan físicamente las creaciones. Entonces tenemos, que son los 7 espíritus rectores, ¿sí? Tenemos los ancianos de los días, que son específicamente los regentes de cada uno de los superuniversos, y por último, los hijos creadores, que son directamente nuestro papá y nuestra mamá. O sea, estamos hablando de Miguel de Nevadón,
en el ejemplo nuestro, que es Jesucristo conocido por nosotros, y su compañera eterna, que es nuestra madre. Eso es la forma en que el Padre llega a través de toda esa estructura administrativa gigantesca del universo hasta nosotros, un planeta insignificante que es como un grano de arena en el mar, ¿sí? Y nuestro Padre y Madre que nos han creado a nosotros como seres materiales y evolucionarios. Eso es lo que vamos a conocer como Dios del Séptimo. Y simplemente vamos a ver que son deidades que administran una parte de esas creaciones. Lo van a tener más claro en la medida que ustedes vean su mapa. Hay un segundo nivel. Resulta que después de los 7 superuniversos, después de esas creaciones monstruosamente grandes que estamos hablando, vienen 4 circuitos más de creaciones, de planetas, de universos, con todo tipo de creaciones que están en expansión y que en este momento se están formando. Y allá esto trasciende el tiempo y el espacio. Les voy a dar una idea para que piensen por un segundo en lo grandioso de esto. Si decimos que en el universo central tenemos 7 billones de planetas habitados, no estamos contando los no habitados, solo 7 billones de planetas habitados, y estamos diciendo que en los circuitos exteriores se están creando más o menos en este momento, y es 800.000 veces más grande que lo que hay creado en el universo central, pues ya se podrán imaginar ustedes. Allá hay un Dios también, que es experiencial, que se llama Dios el Último, que va a ejercer en esa parte. Es un Dios trascendental también, que está más allá de tiempo y espacio. Y por último, cuando hablamos del tercer nivel de la deidad, hablamos de Dios el Absoluto. De nuevo, ¿qué es Dios el Absoluto? La totalidad de las deidades, para que tengamos claro ese concepto. Ustedes se acuerdan que cuando les hablé al principio del libro de Urantia, les hablé que era una revelación, ¿sí? Era la última revelación, les dije, que había sido dada en la Tierra y la más completa. Entonces quiero hablarle de las 5 revelaciones, porque el libro de Urantia es la 5ª revelación. Vamos a referirnos a cada una de las revelaciones. La primera es Caligastia. Ese nombre no lo habíamos oído nunca. Caligastia fue el primer príncipe planetario, o sea, el regente de este planeta Urantia, conocidos por nosotros como Tierra. Y él llega a Urantia, aquí a la Tierra, hace 500.000 años. Y ojo, porque esto es muy importante, porque en las escrituras por nosotros conocidas como Antiguo Testamento se habla únicamente de 4.000 años atrás. Ellos datan a Adán en hace 4.000 años, y realmente Caligastia llegó hace 500.000 años. Y hay un dato interesante: cuando Caligastia llega, ya había en la Tierra 500 millones de habitantes, de seres humanos primitivos. Él se establece en la región de Mesopotamia, que era el centro de la población mundial. Por eso van a encontrar ustedes que ese es el centro del mundo. Espiritualmente hablando, la Mesopotamia, toda esa parte del Medio Oriente, es el ombligo del mundo. Todo va a pasar ahí, todo se origina de ahí. Por eso encuentran ustedes la historia de Israel, todas esas historias de los pueblos árabes, es porque ahí se origina la administración de la tierra, o de Urantia como la conocemos. Entonces él llega con un séquito, ¿sí?, de personas, de 100, se llamaban los 100 de Caligastia, y empieza a dar información y a preparar a la gente y ayudarle a evolucionar. Después llegan Adán y Eva, que es la segunda dispensación. Adán y Eva llegan exactamente hace 38.000 años y vienen como elevadores biológicos. Ellos son traídos acá y tienen un propósito que es mezclarse con las razas mortales. Y ahí vienen muchos de los mitos, cuando hablan que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres, y vienen un montón de leyendas adicionales. Pero lo único cierto es que el propósito de ellos era ser elevadores biológicos, mejorar la raza y enseñarnos, de nuevo, darnos más información. La tercera revelación es la de Melquisedec. Melquisedec es un personaje que viene hace 1973 años antes de Jesucristo. Y él, lo único que se nos informa en el Antiguo Testamento es que fue el que hizo el convenio con Abraham. Él se consideraba el rey de Salem, o de Jebús, que es lo que hoy en día es Jerusalén. Y vamos a tener toda la información de quién es él, de qué informó él, de qué nos enseñó él. Y después la cuarta revelación es Jesucristo. ¿Me encuentran ustedes? Ya conocemos un poquito más de él en el Nuevo Testamento, conocemos la historia. Sin embargo, pues se ha perdido sus enseñanzas, porque hemos hecho una religión de adoración a Jesucristo, pero no estamos siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, que las recuperamos aquí en este maravilloso texto, a través de la vida y las enseñanzas de él. Y por último, la quinta revelación es esta belleza del libro,
que nos dan en 1934. Este libro dura casi 20 años en preparación y hasta 1955 sale a la luz pública. Quiero aclararles algo que les va a impactar a ustedes cuando lo tengan. El libro Durantia fue escrito totalmente por seres celestiales. Este libro no está escrito por ningún hombre conocido, por ninguna persona. Este libro ustedes se van a encontrar que ni tiene autor. O sea, sí tienen los autores, pero no dan nombre. Ahí van a encontrar ustedes, igualito van a quedar como si les hablan en chino, pero poco a poco van descubriendo de qué se trata. Y no tiene editorial, porque no queremos llamar la atención sobre cosas materiales, sino sobre el contenido, sobre sus enseñanzas, sobre lo que es importante. Hay algo que quiero que tengamos claro, y es que cada revelación corrige y complementa a las anteriores. O sea, si ustedes cogen de la primera a la quinta, lógicamente la más completa es la quinta, y seguramente lo que se revela en el futuro será más completo, porque se da a la luz del nuevo conocimiento, con nuestras inteligencias expandidas, ensanchadas, con mayor información, y cada vez son más completas. Por último nos habla de un tema que es la Trinidad paradisíaca, la Trinidad existencial, como se llama, acuérdense por existir, la más viejita, la que siempre ha existido, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, esa es una Trinidad que siempre ha existido, que es existencial. Pero siendo existencial, porque siempre ha existido, tiene un potencial infinito en cuanto a experiencia, ¿sí? En cuanto a la parte experiencial. Porque igualito, en la medida que hay expansión y que el universo crece, ellos siguen aumentando el conocimiento. Entonces son tres trinidades. La primera es la existencial, que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo que conocíamos. La segunda trinidad es una trinidad en evolución. Óiganme este concepto. Está compuesta por el Ser Supremo, que dijimos que era un Dios experiencial en expansión. El segundo son las personalidades supremas creadoras, que ya dijimos que eran tres, que eran los 7 espíritus rectores, los ancianos de los días, regentes de los superuniversos y los hijos creadores. Para que tengan una idea, estos hijos creadores son los Jesucristos, por así decirlo, ¿sí? Que no es solo uno, 800.000, los que tenemos conocidos, que tienen una función administrativa específica en cada universo local que ellos crean. Y por último, la tercera es los arquitectos del universo maestro, para que ustedes vean que no hay nada improvisado. El universo está en manos de unos arquitectos maestros, que son los que diseñan y hacen todo el enredo administrativo para que nosotros podamos conocer el organigrama. Y después de que ellos lo arman, por decir la obra gris, la obra negra, vienen los hijos creadores y lo complementan, implantan la vida y hacen todo lo que tengan que hacer. Por último, viene la tercera trinidad, que está en actualización también, que es la Trinidad absoluta. Entonces, que está compuesta por Dios el Supremo, Dios el Último y el consumador del destino universal. Miren ustedes que hay un personaje, una deidad, que por el hecho de que nosotros desconozcamos, no quiere decir que no haya alguien verificando que se consumen los planes que determinó, que decretó la primera fuente y centro y la Trinidad, es la Trinidad existencial, esa deidad de donde viene todo, el origen de todo. Hasta aquí son las informaciones que ustedes van a encontrar. Ojo, conceptos, conceptualmente, no les he contado absolutamente nada, esto es un abreboca de lo que se van a encontrar en este maravilloso libro. Pero sí quisiera, ahora sí, de parte mía, decirles que tengan en cuenta lo siguiente. Actualmente nosotros tenemos como escrituras conocidas Antiguo Testamento. Decíamos que supuestamente son 4.000 años de historia. Nuevo Testamento, aunque narran 50 años más o menos, fue escrito hace 2.000. ¿Sí? Narran 50 años de historia, se escribió en un periodo más o menos de 105 años y narran, lo tenemos hace 2.000 años. Narran la vida de Jesucristo, desde que Él nace hasta la información que tenemos. Después, escrituras conocidas, tenemos el Libro de Mormón. El Libro de Mormón narra 1.000 años de historia. Interesante también porque narra de 421 años antes de Jesucristo, pero esta historia viene de América, es la historia de un profeta judío que es traído a América, y narra hasta 600 años, ¿sí? Y narra hasta 421 después de Jesucristo, pero en América. El Libro de Mormón es un libro que se origina, ¿sí? Más o menos en la época de Ezequías, por un profeta que se llama Leí, que logra recuperar el Tanaj. El Tanaj eran unas planchas de bronce, que no es otra cosa que el Antiguo Testamento. Esas son las bases para que se mantenga la información de las enseñanzas que se tenían hasta ese momento para tratar de mantener al hombre dentro de la rectitud, para tratar de enseñarle principios morales y cosas. Ese libro es traído a América y de ahí
se convierte en el libro de Mormón, sumado a los escritos de los profetas de América hasta 421 años después de Jesucristo. Como dato interesante, mientras que el Antiguo Testamento termina o se escribe en el año 105, el libro de Mormón se escribe hasta 421 años después. Más información, entonces es también muy interesante porque tiene cosas que no tienen nosotros y ha sido menos manoseado. Cuando ustedes se pregunten por qué me refiero al libro de Mormón, me refiero porque son escrituras que han sido menos tocadas. Yo tengo una charla que ustedes seguramente conocerán, que está en internet, que habla de las escrituras frente al libro Durantia, donde les cuento lo que han sido las versiones de lo que nosotros conocemos Biblia, o sea, la suma de Antiguo Testamento más Nuevo Testamento, y vemos cómo solo después de todo el relajo de versiones que hicieron, de hebreo al arameo, al griego, al copto, a N lenguas, finalmente al español tenemos 400 y pico de versiones, y las últimas 58 versiones, pues cada una le quita y le pone, entonces ha sido muy distorsionada. Ventaja que tenemos, en el libro Durantia tiene todas las correcciones a las escrituras y van a poder ustedes ver dónde fueron alteradas. Hay algo que quiero llamar su atención. A nosotros nos han vendido el concepto que las escrituras son la palabra de Dios. Con todo el respeto hacia toda la gente, hacia todas las creencias, hacia todas las diferentes denominaciones que se profesen, quiero contarles que las escrituras son libros históricos, no son la palabra de Dios. Sí son libros inspirados, contienen las enseñanzas de las mejores mentes a través de la historia, de las mejores creencias, de profetas, todo eso es cierto, pero no son la palabra de Dios. Ahora, ojo, como cada revelación es más completa que las anteriores, la información que se nos da es más completa y nos permite aclarar esto que les estoy diciendo. Cuando hablamos del cristianismo, debemos nosotros, acuérdense que el cristianismo se origina como un movimiento judío, es una secta que nace del judaísmo, porque Jesucristo finalmente era judío, ¿sí? Y lo enseñan tres personajes muy importantes. Pedro, que Pedro le enseña a los judíos, él predicaba a toda la gente de su misma religión, por así decirlo. Sin embargo, estaba más preocupado por los ritos de los judíos que por otra cosa, que por las mismas enseñanzas, y por eso también se distorsiona. Por ejemplo, recordemos cómo él tenía metido en la cabeza que si usted era creyente cristiano, se convertía al cristianismo, usted tenía que ser circuncidado, si no, no valía, cosas que son absurdas. Y muchos de los ritos de ellos se perpetuaron y se les ensamblaron al cristianismo. Después llega Pablo. Pablo es un hombre muy valioso en la enseñanza del cristianismo, un hombre que dedicó su vida. Sin embargo, él enseña a los gentiles, y al ir a enseñar a los gentiles, entonces se va para el otro lado, al otro extremo completamente opuesto, y es que negocia con el evangelio y fusiona ideas, empieza a traer del paganismo ideas y rituales para tratar de, y sacrifica verdades para tratar de tener más adeptos. Entonces es interesante lo que pasa con el cristianismo de Pablo. Y después aparece Filón de Alejandría, se va a Egipto, que es un personaje importantísimo también, que a veces nosotros no le ponemos atención, que mezcla la filosofía griega con las enseñanzas judías. Y es una teología muy interesante que, aunque no hay fechas ciertas, por ejemplo vemos que en el año 70, cuando él destruía Jerusalén, había un diálogo que había entre la fe y la razón, o sea, entre las enseñanzas de la filosofía griega y las enseñanzas de los judíos, y se conforman simplemente con elaborar comentarios a la Torá, ¿sí?, a los demás libros de la Escritura. Entonces ya cambian un poquito, pero sin embargo la huella que deja Filón de Alejandría es importantísima. Para terminar estas sugerencias, yo quisiera aclararles lo que es el proceso de oración y lo que es la adoración. Nosotros, por tradiciones, pues tenemos una mezcla de la oración. Ustedes se van a encontrar gente que solo reza el Padre Nuestro, que es una oración modelo que enseñó Jesucristo, que era la oración que él les enseñaba a sus hermanitos para que tuvieran un orden de más o menos cómo se hacía, cómo era la estructura de esa plegaria, ¿sí?, más que por enseñar una cosa que se hiciera de forma repetitiva. Pero tengamos algo claro, cuando nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, recordemos, primera fuente y centro, creador de nuestras personalidades, de donde viene todo, ¿sí? Si hablamos de genealogía, después vamos a hablar de él, va a ser nuestro abuelito celestial, es nuestro padre, pero es nuestro abuelito, ¿sí? Nosotros le damos gracias, a él no le hacemos sino darle gracias. Darle gracias por todas las cosas lindas, porque tenemos salud, porque tenemos conocimiento, porque podemos ver, por todas las cosas materiales, espirituales, que ustedes consideren que pueden agradecer.
diríjanse a nuestro Padre Celestial y denle gracias. Ahora, cuando ustedes, eso es adorar, cuando ustedes van a orar, ustedes se dirigen a Miguel de Nevado, o sea, a Jesucristo, que es nuestro papá, textual y literalmente, y a nuestra mamá, porque quiero contarles que Jesucristo también tiene su compañera eterna, que es nuestra madre, que es de las cosas que va a transformar su vida, esa relación personal que van a establecer, no solo con su papá y su mamá, sino con Dios, nuestro Creador. Y a Él le pueden pedir, a Él pídanle todo, con Él quéjense, con Él pídanle cuando no tenga para cubrir el sobregiro, cuando no entiendan algo, sobre todo tengan algo muy presente. Nuestra madre es la representante del Espíritu Santo, o sea, todos los dones de mente que nosotros tenemos, de inteligencia, de discernimiento, vienen del Espíritu Santo vía nuestra Madre Celestial. Entonces eso les va a permitir a ustedes, cuando necesiten algo, pídanle a ella, pídanle que les ayude a comprender, pídanle que expanda sus mentes, que ustedes tengan la capacidad de discernir y entender toda esta maravillosa revelación y toda esta maravillosa información aquí contenida, y poco a poco la podrán entender. Entonces mi sugerencia es, siempre antes de empezar la lectura, empezar el estudio, oren, pidan discernimiento, pónganse en manos del Señor y estén dispuestos a hacer la voluntad de Él. No es fácil el libro al principio, les voy a explicar por qué. Este libro no ha sido dada para esta época, nuestra mente no está preparada. Ustedes van a sufrir textualmente un proceso en que les van a ensanchar sus mentes, porque en este momento estamos pretendiendo meter un galón de agua en un vaso. Entonces, no cabe. Y a través de la historia lo que hemos hecho nosotros, como no tenemos capacidad de comprender a Dios, es que hemos humanizado a Dios. Entonces lo que hacemos es traerlo para acá, volverlo chiquitico como nosotros, sí, y meterle todas nuestras mañas. Por eso hablamos de un Dios iracundo, de un Dios furibundo, ya que ustedes van a descubrir un Dios de amor, un Padre que los ama con toda el alma. Si ustedes pueden querer a sus hijos, bueno, ustedes no se imaginan el amor que van a descubrir en el Padre, ese Dios Padre que nos revela a Jesucristo. Entonces mi invitación es a que lo estudien siempre con una oración al comenzar. Por último, ustedes van a encontrar aquí mi dirección electrónica, mi correo electrónico. Hay un material que yo quisiera enviarles, entonces si ustedes me envían sus correos, yo les voy a enviar a ustedes la siguiente información. Un libro de Urantia en PDF, porque el libro de Urantia pues es un libro grande, fino, una edición fina, papel de Biblia, costoso, ¿sí? Entonces yo lo voy a mandar en archivo PDF, gratis. Así si ustedes se entusiasman y saben que realmente lo van a estudiar, son juiciosos y lo quieren y llega a su corazón, entonces lo compran. Porque yo por lo menos soy feliz rayando los libros. Yo no puedo coger un libro sin anotarlo, sin escribirle, sin resaltarlo. Ustedes van a hacer una herramienta tan personal, voy a decir una cosa terrible, pero como el cepillo de dientes, no se puede prestar. El libro durante el de uno es de uno, y el archivo PDF es para hacer consultas, para hacer búsquedas electrónicas, que es muy importante. Pero ustedes necesitan su propio libro. Se lo voy a mandar además audiolibro. Se lo voy a mandar. Si bien es cierto que no es una calidad que qué maravilla, está grabado en el lenguaje del computador, pero nos ayuda en ciertos momentos que estamos ocupados a escucharlo. Les voy a enviar el cuadro que les decía de la organización del Universo Maestro, para que ustedes físicamente puedan ver ese organigrama, por así decirlo, de cómo está hecho, construido el universo físicamente, para poder entender cómo hay deidades, cómo hay administradores intermedios y exactamente cuál es nuestra carrera de aquí hacia el paraíso para realizar a nuestro Padre. Les voy a mandar un material que se llama El Ascenso, que es de todo el proceso que nos espera de aquí para llegar a nuestro Padre en el paraíso. Y les voy a mandar algún otro material de cómo es la estructura de nuestro superuniverso, que se llama la estructura del superuniverso de Orfotón. Cuando hablamos de empezar, yo quiero contarles que la vida entera no nos va a alcanzar para estudiar Urantia. Es importante, nosotros tenemos diferentes grupos de estudios en diferentes partes del mundo. Entren a la página web del libro, se llama urantia.org, para encontrar el sitio oficial en español. Ustedes pueden conectarse ahí con las diferentes organizaciones, inscríbanse en la asociación, conozcan los antecedentes. Hay dos revistas que son un tesoro, una se llama Tiding y la otra es el Journal de la AIU, salen bimestralmente. Las pueden bajar ustedes online, no les vale nada, y van a poder consultar material al respecto ahí en una forma impresionante. Vincúlense, participen, investiguen. Yo quiero invitarlos a que no coman entero, pero tampoco se priven de la oportunidad
de profundizar y de conocer más. En lo que podamos ayudarles, cuenten con nosotros. Una sugerencia, ¿sí? Es no le teman a investigar, no le teman al conocimiento. De hecho, y algo que cito en mi charla de las escrituras frente al libro Durantia es lo que significa el analfabeta del futuro. Es perder la capacidad. Óiganme esto. Nosotros tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender a la luz del nuevo conocimiento. No le tengan miedo a conocer más cosas. Si ustedes tienen una religión, nosotros no le estamos diciendo que cambien la religión. Nosotros no le estamos diciendo que vengan a esta. Les repito, esto no es una religión. Esa es la última información que ha sido dada por seres celestiales, preparándonos para los grandes cambios que vendrán. Y que creo que no se necesita de ninguna religión para saber que vienen cosas que van a cambiar todo. Estudien sin temor, oren, y no importa la religión que ustedes tengan, no es excluyente, todo lo contrario, es complementaria. Ustedes con el tiempo, con ese ajustador de pensamiento, que es un pedacito del Padre que mora en sus mentes, y a través de la oración y esa relación personal que van a establecer con su Creador, van a poder tomar las decisiones del caso. No se preocupen y sigan adelante. Quiero ratificarles de nuevo que solo las personas que escriban a mi correo electrónico les mandaré el material ofrecido, porque tengo que saber a quién va. Para mí sería muy difícil mandarles el material que hay sobre el tema de Durantia, y sobre profundizar es casi que infinito. Entonces hay que comenzar por partes, y definitivamente por metodología. Creo que la forma más fácil es tener la estructura cósmica, la estructura de las deidades y ciertas cosas básicas para entender más fácil el porqué de estas deidades intermedias. Todo este material les va a ayudar a estudiar y espero que pueda poner un granito de arena en su desarrollo espiritual. Mil gracias.